¿Esto qué hicieron todos? Profesor, entonces la próxima clase hay examen. Profesor, Valeria, ¿me escuchas? Bueno, sigamos entonces. Listo, entonces estábamos hablando de lo que era el muestreo aleatorio. Entonces íbamos acá. Cuando vamos a hacer muestreo aleatorio, obviamente tenemos que tener en cuenta si la población es finita o es infinita. Ahorita, como acabamos de describir, cuando hacemos muestreo aleatorio simple, cada muestra de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Y esto es muy importante y esto es lo que difiere de los otros tipos de muestreo. Entonces, lo importante de un muestreo aleatorio simple es que cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Es decir, si yo, por ejemplo, fuera a dar un premio a 100 personas, yo puedo meter los nombres de esas 100 personas dentro de una bolsita y simplemente meto la mano y saco uno de los nombres. En ese caso, la probabilidad de que cada uno de los nombres sea seleccionada es exactamente la misma, ¿cierto? Porque hubiera podido sacar cualquiera de los 100 nombres dentro de la muestra. A eso es a lo que se le llama muestreo aleatorio simple. En el ejemplo que estábamos haciendo, a veces no es posible realizar el estudio estadístico con la totalidad de una población porque es muy costoso, porque es muy dispendioso, porque nos genera mucho tiempo o muchos costos. Entonces, por eso es que en la estadística siempre se trata de trabajar con muestras y se asume que los valores que nos da la muestra son los valores que tiene la población. Por eso es que esto se llama estadística inferencial. De una muestra inferimos lo que pasa con una población. Entonces, para este mismo ejercicio que teníamos de los 2.500 gerentes, lo que se le pide a la misma persona es que simplemente seleccione una muestra de 30 personas, ¿cierto? De 30 nomás. Y con esos 30 realice el mismo estudio. Y se asume que con esa muestra, pues se puede obviamente obtener los mismos resultados o resultados muy parecidos a los resultados que puede tener la población. Entonces, dicho esto, vamos a ver entonces dos tipos de muestreos, que son el muestreo sin reemplazo y el muestreo con reemplazo. En el muestreo sin reemplazo es que cuando tomamos un elemento, un sujeto o un elemento de una población, este elemento no vuelve a ser incluido en la muestra, ¿cierto? No vuelve a ser incluido en la muestra, entonces ojo con eso. Eso es lo importante del muestreo sin reemplazo. Entonces, en el ejercicio que estábamos haciendo, si yo voy a repartir el premio entre las 100 personas, o voy a repartir 2 o 3 premios, pues saco un nombre y una vez a esa persona se le da el premio, pues no vuelve a ser incluido dentro de la muestra para obtener otro premio. A eso se le llama muestreo sin reemplazo. ¿Y qué es muestreo con reemplazo? Pues lo opuesto, ¿cierto? Muestreo con reemplazo es cuando volvemos a incluir a una persona dentro de la muestra. Entonces, en el ejemplo, yo meto la manito dentro de la bolsa, saco el nombre de la persona ganadora y si voy a repartir un segundo premio, vuelvo, incluyo ese nombre de la persona dentro de la bolsita, de manera que la persona pueda volver a jugar y podría eventualmente ganarse otro premio. Eso simplemente es lo que es la diferencia entre un muestreo con reemplazo y un muestreo sin reemplazo. Bueno,
Pero entonces, ¿cómo hacemos el muestreo de una selección de 500 o de 2000 o de 3000 personas? Entonces, para eso hay dos métodos. Hay un método que se llama las listas de muestreo, ¿cierto? Y hay otro método que podemos realizar con Excel. Entonces, les voy a pedir el favor que en el Classroom bajemos un archivo que yo les había anexado acá, que era este archivo que se llama base salarios. Entonces, bájenlo por favor a Excel y me avisan tan pronto lo hayan terminado de bajar. Profe, perdón, ¿cuál es? Este que dice base salarios. Este de acá. En la clase del 24 de marzo, muestreo de distribuciones, este que dice base salarios. Listo, gracias. ¿Listo? Profe, listo. Listo, ya. ¿Listo todos? Sí. Sí, listo, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo se utilizan o cómo hacemos el muestreo de un grupo? Entonces, en ese archivo que acabamos de sacar, vamos a asumir que es el archivo de los gerentes, de los 2.500 gerentes, obviamente, que teníamos dentro de la empresa. Pero obviamente, pues para evitar un archivo tan grande, yo simplemente voy a tomar este archivo que tiene 114 personas, ¿cierto? Entonces, este archivo tiene 114 personas, los nombres, apellidos, de qué seccional trabaja, la facultad, qué cargo, salario, fecha de inicio en la empresa y la fecha de nacimiento. Entonces, supongamos que se nos pide realizar un estudio y realizar un muestreo de estas personas. Y nos dicen que utilizamos una muestra de tamaño de 20 personas, ¿cierto? Entonces nos van a pedir que utilicemos una muestra de 20 personas y que calculemos la media del salario. Ese podría ser. Otro dato que nos podrían pedir, por ejemplo, sería calcular la media de la antigüedad de las personas con una muestra de 20. Y sabemos que el total o que la población para este caso es de 114 personas o de 114 empleados. Listo, ese es el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, ¿cómo podemos hacer un muestreo aleatorio simple de manera que cada persona tenga la misma probabilidad de ser seleccionada y pues obviamente sea incluida dentro del estudio? Entonces eso lo haríamos de la siguiente manera. Existen algo que se llaman las tablas de muestreo y son unas tablas que, como ustedes ven acá, tienen una cantidad de números aleatorios. O sea, son una cantidad de números. Entonces, cuando yo voy a realizar un muestreo aleatorio, si voy a utilizar tablas de muestreo, yo diría, por ejemplo, que voy a tomar un rango o una serie de números de estos que tengo acá, ya sean filas, ya sean columnas, y sobre esos números voy a realizar el muestreo. Entonces, me explico. Me están pidiendo que haga un muestreo de 20 personas. Entonces, yo voy a decir que para realizar ese muestreo, voy a tomar los dos últimos números
de esta columna. Y eso me da, pues obviamente, una forma de escoger personas de manera aleatoria. Es decir, tendría que escoger el número 71, tendría que escoger el número 71, el número 47, el número 57, el número 76, el número 63 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si yo fuera a hacer eso dentro de la tabla, 71, 47, 57, entonces yo vendría aquí, entonces 71, 47, 57 y así sucesivamente hasta completar 20 personas. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí, profe. Listo. Si en algún momento alguien tiene alguna duda, me va avisando porque para no continuar. Entonces tendría que escoger 20 personas. 71, 47, 57, 76, 63. Entonces 76, 63 y así sucesivamente hasta que completara 20 personas. Una vez completadas las 20 personas, sobre esas personas realizaríamos el estudio que nos están pidiendo, ¿cierto? Pero también estas tablas de números aleatorios las puedo utilizar como yo quiera. Yo puedo decir también que hubiera podido utilizar los dos primeros números de esta fila y vamos filas por filas. Entonces, en el primer caso, si yo digo que voy a utilizar entonces no columnas sino filas y que voy a utilizar los dos primeros dígitos, entonces tendría que seleccionar el elemento número 63, ¿cierto? El número 59, el número 71 y el número 51 y así sucesivamente. Es decir, estos numeritos, el 63, el 59, el 71, el 51 y así tomaría de a dos en dos los dos primeros números de cada fila hasta completar nuestras 20 personas de muestreo. Entonces, este muestreo se hace con listas de muestreo. A estas tablas de números se les llaman listas de muestreo. Ahí en la presentación hay dos listas. Esta lista que tenemos acá y esta otra. Todas son de dígitos aleatorios. La pregunta del millón es, ¿y yo cómo hago para saber cuántos dígitos debo seleccionar? Entonces, 2, 3, 4 dígitos. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Por ejemplo, en este ejercicio que estamos haciendo, si yo tomo solo los dos primeros dígitos o los dos últimos dígitos, estoy dejando a todas estas personas por fuera. ¿Cierto? Porque si estoy tomando dos dígitos de la tabla aleatoria, obviamente jamás me van a salir los números 100, 101, 102, 103. Entonces voy a dejar a todas estas personas por fuera. Entonces estaría realizando un muestreo erróneo, porque no le estoy dando la oportunidad a todas las personas de ser incluidas dentro del estudio. Entonces, en este caso, lo correcto hubiera sido seleccionar números aleatorios que contuvieran 3 dígitos, ¿cierto? Entonces, ahí sí, obviamente, me voy a demorar más, pero va a ser posible que incluya los valores, por ejemplo, aquí está el 102, por aquí está el 122, me demoraría mucho, pero pues sería muy bueno que lo pudiéramos utilizar. Ve, esta raya, ¿dónde salió? Bueno, ¿qué forma tenemos de hacer muestreo aleatorio en Excel? Entonces, la forma de hacer muestreo aleatorio en Excel es de la siguiente. Entonces, como voy a seleccionar números aleatorios y voy a seleccionar 20 personas, entonces yo haría algo así como esto. Entonces, voy a seleccionar o voy a crear números aleatorios. ¿Cómo creo esos números aleatorios? Con una función de Excel que se llama aleatorio entre. Y le voy a decir dos valores.
El inferior, es decir, entre cuál es el valor inferior que quiero que me genere números aleatorios, en este caso 1, y el valor superior, que en este caso sería el 114. Y listo. Y Excel me va a generar una tabla de números aleatorios. ¿Cuántos necesito? Necesitaría 20. Listo. Ahí están los 20. Me falta uno. Con Excel todo es más fácil, ¿sí o no? Sí. Me falta uno. Falta uno, listo, falta uno. Sí, señor, tiene toda la razón. Entonces ya aquí Excel nos estaría diciendo cuáles elementos tendría yo que seleccionar del archivo de Excel para realizar el estudio. Noten una cosa con estos números aleatorios en Excel. Cada vez que yo hago alguna operación en una celda, por ejemplo, si yo coloco aquí un número 2, él me cambia de una vez los números aleatorios. Vea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que se me queden quietos? Entonces, copio esta columna, le digo control C, puede ser al ladito, y le digo que me la pegue como solo valores. Entonces vuelvo a hacer el ejercicio, selecciono lo que quiero copiar, a donde lo voy a pegar, me voy aquí arriba donde dice pegar, pegado especial y selecciono valores. Y le doy a aceptar. Listo, ya me quedó la tabla de números aleatorios que ya no me va a cambiar. Listo, ya me cambió. Si ve que si hago cualquier operación en las celdas me cambia la primera columna, pero la segunda no. Entonces ya puedo tomar esa tabla como la tabla de los números aleatorios que voy a necesitar. Listo. Entonces vamos a seleccionar estos elementos. Profe, no me escucha. ¿Que alguien más no me escucha? Yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho, profe. Geraldine, entonces también da lo ya escucho el bien. sonido. Geraldine, cambia de computador. Geraldine compra otro computador. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para seleccionar estos señores de acá? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hoy les voy a utilizar una función en Excel que se llama buscar B. Entonces dijimos en el ejercicio, habíamos dicho, ¿cierto? Que íbamos a tomar una muestra de 20, acordémonos, y que íbamos a calcular la media del salario de esas personas y que íbamos a calcular la media de la antigüedad. ¿Listo? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, utilizando esta función buscar B, lo que voy a hacer es ubicar el salario de estas personas. ¿De cuáles personas? Pues de estas. De la que tiene el número 91, el número 63, el número 106. Entonces, si yo no tuviera esa función, ¿qué tendría que hacer? Ah, el salario del 91. Entonces me voy aquí para el 91. 91, ¿dónde estás? Acá estás el 91. Y el salario del 91 es, 1.350.000. Entonces me lo copio y me lo llevo para allá, ¿cierto? Imagínense hacer eso por cada uno de estos. Nos demoramos un poquito. Entonces vamos a hacerlo con una fórmula que se llama buscar B. Buscar B. ¿Listo? Entonces, ¿qué es valor buscar B? Entonces me dice valor buscado, matriz en la cual voy a buscar el indicador de columnas y un valor que se llama ordenado. Entonces, ¿cuál es el valor buscado? El valor buscado es este número. Entonces, voy a buscar este número. ¿Dónde lo voy a buscar? Entonces, punto y coma. Me dice matriz donde voy a buscar. Entonces, la matriz en la que yo voy a buscar es esta matriz. Es decir, toda esta tabla. Le voy a meter 2 columnas más acá y ahorita les digo por qué. Listo, esa es la matriz en la cual voy a buscar. Me dice indicador de columnas, es decir, cuál valor de los de la base de datos quiero que me retorne.
Entonces, vean, yo quiero que me retorne el valor de la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El valor de la columna 7. Otra vez que pena con ustedes, buscar B. Entonces digo que voy a buscar este valor, que lo voy a buscar en esta matriz o en esta tabla. Le digo que quiero la columna 7, ¿cierto? Y este valor me dice, si le meto verdadero, es la coincidencia aproximada. Si le digo falso, es la coincidencia exacta. Entonces le voy a decir que es falso. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y él me trae el valor que estamos buscando. Facilito, ¿sí o no? Señor. Sí, 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 mucho más fácil. Bueno, algo que debemos tomar en cuenta. Cuando utilicemos este buscar B, tenemos que fijar la matriz, ¿cierto? Porque siempre vamos a buscar en el mismo rango. Si no fijamos la matriz, cuando copiemos la fórmula, es decir, lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Si yo no copio la matriz, si no fijo la matriz, cuando yo copie la fórmula, me va a ir corriendo el rango, vea. De A2 acá 116, de A3 acá 117. Hasta que llegamos a un momento en que me dice que no encuentra el valor. ¿Por qué no encuentra el valor? Porque me está diciendo que busque de la A15 a la K129 y resulta que yo necesito es el valor que está en la celda 7 o en el A7, es decir, acá. ¿Cierto? Ahí está en el A8. Resulta que si yo copio la fórmula así, dejo esos valores por fuera. Entonces, por eso es que debo fijar estos valores y copiarlos. Ahí sí. Y ahora sí tengo muy bien esto. Entonces esto sería el salario. Y necesitamos calcular también la antigüedad. Entonces ya tenemos el salario, ya podríamos calcular los datos estadísticos que quisiéramos con el salario y ahora necesitamos la antigüedad. ¿Cómo calculamos la antigüedad de las personas? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la tabla no hay ningún valor de antigüedad. Tenemos el salario, tenemos la fecha de inicio, la fecha en la que la persona comenzó a trabajar y la fecha de nacimiento. Entonces, simplemente tendríamos que hacer una columna en la que llamemos antigüedad de las personas. Y eso lo formularíamos. Entonces, ¿cómo lo formulamos? Entonces, Excel tiene una función que se llama ahora. Le decimos que ahora, y a ese ahora le decimos que le vamos a restar la fecha de inicio de la persona. Uy, ¿esto por qué me dio tan bajito? Fecha de comienzo, eso está mal. Ah, ok, ya sé por qué está mal. Formato de celdas general. ¿Listo? Me dio es que 13.000 días. Entonces repito la operación. Para calcular la antigüedad voy a tomar como referencia el día de hoy. Entonces el día de hoy Excel lo saca con una función que se llama hora. Ahí dice, vea, devuelve la fecha y la hora actuales con formato de fecha y hora. Entonces yo le digo que ahora, así, ahí me está devolviendo la fecha de hoy y a la fecha de hoy le voy a restar la fecha en la que las personas comenzaron a trabajar en la compañía. ¿Listo? Cuando le doy Enter, él me deja como un formato de fecha. Tengo que cambiarle con el clic derecho, aquí donde dice formato de celdas, debo cambiarle a formato general y ahí ya me lo muestra en número. Y lo voy a dejar de con un solo número, 13.868. Entonces
Entonces, si ustedes quieren ponerse a hacer las cuentas, desde el día de hoy hasta el 5 de abril de 1982, hay 13.868 días. Esa es la antigüedad de las personas. ¿Listo? Profe, Entonces, ahora, ¿podría señalarlo, por favor? señor, ¿Podría señalarlo, por favor? señalar. Pues darle clic en el primerito. En el Ahí está. Pero ese guión H2, ¿qué es lo que es? Ok, la voy a volver a hacer. La fecha de inicio. El ahora, Ah, ya. me devuelve la fecha actual, Sí, ¿cierto? La fórmula de Excel debe ir con los paréntesis. sí, Sí. A eso le voy a restar la fecha de comienzo de la persona. sí. ¿Listo? Ah, ya, sí. Entonces, a la fecha de hoy le resto la fecha en la que la persona ingresó y me da la antigüedad de la persona en días. Sí. Listo, profe. Muchas ¿Listo? gracias. La antigüedad, entonces ahora sí podemos hacer el cálculo aquí. Ah. Entonces, vamos a darle la misma fórmula de buscar B. Entonces la voy a hacer nuevamente. Entonces yo digo, ¿qué voy a buscar? Entonces voy a buscar este valor, el 91. ¿Dónde lo voy a buscar? Entonces la matriz en la que la voy a buscar, toda la tabla, la matriz. ¿Cuál columna necesito? Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La columna número 10. Y por último, verdadero o falso. Le voy a decir que falso porque yo necesito la coincidencia exacta. Listo. Ahí está la antigüedad y le voy a dar formato nuevamente, qué pena, le voy a dar formato solo de un día. Nuevamente debo fijar el rango para no tener problemas. Y ya simplemente completo el ejercicio. Entonces, hasta ahí lo único que hicimos fue hacer el muestreo. Ya nos faltaría realizar entonces el ejercicio que habíamos solicitado. Entonces yo voy a decir ahora sí que la media o el promedio de los sueldos, promedio de salarios, y vamos a hacer promedio de antigüedad. ¿Listo? Entonces el promedio, obviamente ustedes ya lo saben sacar. Y el promedio de la antigüedad, pues exactamente lo mismo. Listo, ya hicimos el muestreo entonces. Entonces realizamos el muestreo de una tabla de 114 personas, tomamos una muestra de 20. Utilizando Excel. La otra forma, que hubiera sido obviamente mucho más larga y más dispendiosa, es utilizar estas tablas de muestreos aleatorios. ¿Listo? Hasta ahí entonces entendimos más o menos qué es un muestreo aleatorio, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, sí. Yo ahorita les subo este archivo con las mejoras hechas también para que lo tengan. Listo, gracias. Listo. Igual ahí está el video también para que lo estudien. ¿Qué otros tipos de muestreo hay? Entonces, vamos a ver qué otros tipos de muestreo hay. Entonces hablamos de otro que se llama muestreo sistemático. Este muestreo. ¿Qué es el muestreo sistemático? Entonces, en el muestreo sistemático, lo que se toma es un intervalo de los valores, un intervalo respecto ya sea a tiempo, a orden, a espacio. Es decir, para este ejercicio, por ejemplo, si yo voy a utilizar un muestreo sistemático, yo establezco un intervalo y digo cada 3 o cada 4 voy a seleccionar personas. Eso sería un muestreo sistemático. Entonces, normalmente uno ¿qué hace? Si yo voy a seleccionar 20 personas de una población de 114, lo que hago es dividir el 114, esta reunión, ok, lo que hago es dividir
ese 114 entre 20 y me da un valor de 5.7. Entonces yo diría que voy a tomar valores cada 5 o cada 6 personas. Es decir, yo diría, voy a seleccionar el 2, la persona número 2. Y de ahí para allá comienzo a seleccionar personas cada 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a seleccionar el 7. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a seleccionar el 12. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a seleccionar el 17. Y así sucesivamente hasta completar 20 personas. Ese sería el muestreo sistemático. Entonces, lo que establecemos es un intervalo. Nosotros lo definimos y cada orden o cada cierto tiempo voy seleccionando. Otro ejemplo de muestreo sistemático. Yo soy un ejemplo ahorita de moda, a ver, sí, un ejemplo de moda, vea, yo soy un agente de tránsito, ¿cierto? Y estoy partiendo a toda esta gente que se fue de viaje para el fin de semana para otros lados que no tenían que irse. Entonces, pero yo no lo quiero hacer al azar. Entonces voy a hacer un muestreo sistemático y voy a decir, voy a parar a un carro cada 15 minutos. Entonces me paro ahí en la vía y a las, ¿qué hora es? Las 10:37. A las 10:45 paro el primero, le hago su parte, a las 11 paro el segundo, le hago su parte y así sucesivamente. Eso sería un muestreo sistemático, ¿cierto? Para que lo entiendan. Entonces, cada cierto tiempo, cada cierto orden, cada cierto espacio, selecciono uno de los elementos que tenemos para realizar el muestreo. ¿Qué otro tipo de muestreo tenemos? Entonces hay algo que se llama muestreo estratificado. Entonces, ¿qué es el muestreo estratificado? En el muestreo estratificado lo que hacemos es seleccionar la población en grupos homogéneos que se llaman o se definen como estratos, ¿cierto? Entonces, cuando a nosotros nos hablan de estratos, nosotros tenemos que pensar en los estratos sociales. Entonces, si nosotros vemos los estratos sociales, nosotros sabemos que son grupos definidos de personas que comparten unas características similares. O sea, por lo general sabemos que las personas de estrato 6 son personas obviamente con un nivel adquisitivo bueno, que poseen pues activos por valores importantes, ¿cierto? Que por lo general poseen unos trabajos o unos salarios pues bastante altos. Entonces es un grupo de personas que comparte características similares. Igual si viéramos, por ejemplo, las personas del estrato 1, ¿no? Por lo general son personas de escasos recursos, que viven en arriendo, no tienen casita, por lo general no tienen tampoco pues un trabajo estable o una pues, posibilidad de obtener un salario alto. Los niveles de salud también son bajos, por lo general están afiliados a Sisbén. Entonces ese es un grupo que comparte unas características especiales. Entonces, en ese caso se habla de estrato. Entonces, ¿cómo se hace un muestreo estratificado? Entonces dice, vea, en el muestreo estratificado, la población se divide en grupos de diferentes tamaños, ¿cierto? Grupos de diferentes tamaños que comparten unas características similares. Y después de cada de esos estratos, o sea, de cada de esos grupos, seleccionamos una parte aleatoria. Entonces, si yo fuera a hacer un muestreo estratificado, yo selecciono, por ejemplo, 20 personas del estrato 6, 20 personas del estrato 1, 20 personas del estrato 3, ¿cierto? ¿Y para qué hago esto? Para asegurar de que justamente se incluyan personas de todos los estratos o de todos los grupos dentro del muestreo. Entonces, ojo con esto. La clave en el muestreo estratificado es la siguiente. Vea, la clave en el muestreo estratificado es que los grupos o estratos comparten características similares, ¿ok? Pero entre grupos o estratos, o sea, de un grupo a otro, de un estrato a otro, las características
son diferentes, ¿cierto? Entonces, dentro del grupo, aquí, dentro del grupo, son homogéneos. Es lo que hablábamos ahorita, las personas del estrato 6 comparten unas características similares, pero difieren mucho de las personas del estrato 1. Entonces, la clave del muestreo estratificado es que entre los grupos las características son similares, pero de grupo a grupo las características son bastante diferentes. Eso es un muestreo estratificado. Y por último tendríamos el muestreo de racimo. ¿Listo? El muestreo de racimo es opuesto al muestreo estratificado. En el muestreo de racimo lo que hacemos también es dividir la población en grupos que por acá dice, me perdió. Dividimos la población en grupos que le llaman racimos, ¿cierto? Racimos. ¿Qué comparten o qué tienen de claro esos racimos? Que dentro de racimo a racimo o de grupo a grupo, las características son muy similares, pero dentro del grupo como tal hay una gran variedad. Esa es la diferencia del muestreo estratificado. Entonces, me explico. En el muestreo estratificado, grupos, dentro de ellos, similares. Entre grupos, son diferentes. En el estratificado. En el de racimo, dentro del grupo, son diferentes. Pero entre grupos, o sea, de grupo a grupo, son similares. Entonces, cuando utilizo el muestreo estratificado, yo debo tomar personas o elementos de cada estrato, de cada grupo. Pero cuando hago muestreo de racimo, yo solo con tomar un racimo, y ojo con eso, aquí lo voy a poner en rojo, solo con tomar un racimo o un grupo de esos, ya puedo realizar el muestreo, porque el solo racimo es representativo de lo que pasa en toda la población. Con uno solo de los grupitos puedo realizar el muestreo, porque el solo grupito tiene gran variedad dentro de ellos, dentro de ese grupo. Entonces, por eso podemos tomar solo uno de ellos. Esa es la diferencia entre el muestreo estratificado y el muestreo de racimo. Y pues yo creo que ya vamos a terminar hoy acá. Entonces, como les digo, la próxima clase tenemos entonces evaluación. Profe, en la evaluación pues van a estar todos los puntos, o sea, todos los puntos que acabas de explicar. No. En la evaluación solo vamos a tener lo que les decía ahorita, distribución binomial y distribución normal, que fue lo primero que avanzamos en la clase, como las 2 primeras horas o la hora y media. Y este tema de muestreo ya queda para el segundo corte, ¿ok? Solo son los dos. La evaluación es la otra semana. Estaba planeada para esta semana, pero como nos corrieron una semanita, pues nos toca para la otra semana, ¿cierto? Sí. Profe, ¿y la evaluación cómo va a ser? ¿Así en Excel y se le envía el documento, pues? La evaluación en Excel es todos en la cámara, yo los miro y no se pueden copiar. Un archivito, un archivito de Excel, pero la evaluación obviamente la vamos a desarrollar dentro del horario de clase, que es la instrucción que tenemos obviamente de la facultad. Ok. ¿Listo? Profe, ojalá no esté muy difícil. Profe, Todo póngala es fácil. Dime.